Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa, Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 12 vamos a estar revisando el temario con los temas que van a ir incluidos dentro de, en este caso, de la finalización de etapa correspondiente al segundo parcial. Bien, el primer tema que tenemos es el área de polígonos regulares o en general de polígonos. Bien, primero, para poder calcular el área directamente de un polígono establecido, primero debemos hallar el perímetro como tal. ¿Cómo vamos a hallar esto? Pues por medio de la siguiente formulación. Número de lados multiplicado por el valor que tiene cada uno de esos lados. Por ejemplo, vamos a trabajar con este ejercicio de aquí. Tenemos un hexágono y este hexágono tiene una medida, en este caso de cada uno de sus lados, de 3 centímetros. Bien, entonces vamos a definir cuáles son, en este caso, las variables y de cada una de las simbologías que posee, en este caso, la expresión. Por ejemplo, P, sabemos que es el perímetro. N es importante porque hay que definirlo como el número de lados. En este caso hay que identificar de qué figura se está tratando para directamente colocar allí el valor. Ahora la medida de cada lado se ve representada por L. Y esto básicamente lo que se refiere es a la longitud que posea cada uno de sus lados. Recuerden que los números van a variar muchísimo, entonces es importante que los aprendamos a identificar. Tenemos entonces la siguiente formulación. Como pueden ver, perímetro es igual a la multiplicación del número de lados por el valor de cada uno de ese lado. Bien, tenemos aquí en base al ejemplo N. Identifiquemos la figura. Como podemos ver, en este caso estamos trabajando con un hexágono. Un hexágono corresponde a un polígono regular que tiene 6 lados. Entonces 6 lados es el valor que le vamos a agregar allí. Ahora vamos a multiplicarlo por la medida de cada lado. Esa medida de cada lado la podemos encontrar aquí. Decimos que cada lado tiene una medida, en este caso una longitud de 3 centímetros. Entonces colocamos allí y realizamos ahora sí la multiplicación. 6 por 3 es igual a 18. Entonces ya tenemos nuestra resolución. Y es importante agregar la variable, en este caso la unidad en la que corresponde. ¿De acuerdo? Es la forma directamente para poder hallar el perímetro. Pasamos ahora con el área del polígono como tal, que es lo que en este caso queremos hallar. Bien, ¿cómo vamos a directamente calcularla? Primero vamos a tener en cuenta la siguiente formulación. Para poder hallar el área del polígono vamos a utilizar la multiplicación de perímetro por la apotema y ese valor lo dividimos para 2. El valor de 2 es estándar, no va a variar, entonces es importante que nosotros no lo modifiquemos como tal. Es parte de la expresión de aquella fórmula. Ahora, como pueden ver, es base al mismo ejercicio que hemos estado trabajando. Bien, tenemos entonces ya determinado el valor del perímetro, el que hicimos anteriormente, que nos dio como resultado 18. Ahora, según la fórmula del área, hemos de multiplicar el perímetro por la apotema y luego lo hemos de dividir para 2. Bien, colocamos aquí la expresión como tal y vamos reemplazando los valores. Perímetro es igual a 18. Ahora lo multiplicamos por la apotema. La apotema la vamos a encontrar por lo general ya establecida dentro del gráfico. Como pueden ver, es el valor que encontramos aquí, desde el punto medio de la figura hasta una de las intersecciones. Bueno, podemos decirle también a uno de los lados de cada figura. Como pueden ver, este tiene la medida de 2,7 o 2,7 según su interpretación. Entonces es el valor del cual vamos a multiplicarlo. 18 por 2,7 y luego lo hemos de dividir para 2. Multiplicamos numeradores. 18 por 2,7 son igual a 48,6 y luego le agregamos la parte del denominador. Ahora 48,6 lo dividimos para 2 y nos ofrece un resultado de 24,3. Aquí ya lo establecemos con su resolución en centímetros cuadrados. Bien, entonces esta ha sido la forma en la que vamos a poder determinar cuando se trata del cálculo del área del polígono. Entonces repasemos un poquito. Primero hallamos el perímetro por medio de la formulación de perímetro es igual a número de lados por la medida de cada lado. Y luego implementamos la fórmula del área, que es igual a perímetro por apotema dividido para 2. Recordando que la apotema por lo general ya va a estar establecida allí. Ustedes van a poder directamente encontrar aquel dato. Ahora pasamos con nuestro siguiente tema, el cual es medidas de peso de tu localidad.
Bien, por lo general vamos a estar trabajando directamente sobre las medidas de peso y las conversiones directas que se pueden hacer en base a este tipo. Bien, recordando en general en base a la clase que las medidas, la medida estándar para reflejar el peso de un objeto son los gramos. Y también tenemos a los múltiplos, que son las cantidades mayores, y a los submúltiplos por lo general. Ahora vamos a hacer una conversión, no sin antes darle en este caso, brindar unas especificaciones generales para poder, en este caso, resolver nuestras conversiones o en general los tipos de ejercicios en base a este tema. Primero, en este caso, si queremos hacer una conversión, al bajar multiplicamos por la unidad seguida de 0 de cada escalón. Es como ya lo hemos podido trabajar anteriormente. Ahora, luego para subir hemos de dividir directamente. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Vamos a ver un poquito. Si por ejemplo yo quiero transformar este miligramos a gramos, por ejemplo, como pueden ver, estamos pasando de una cantidad menor a una más grande. Entonces, cuando tengamos que hacer ese tipo de ejercicio, vamos a dividir. Ahora, por su parte, si yo quiero transformar, si un ejemplo, yo quiero transformar kilogramos al valor de gramos, como pueden ver, estamos bajando. Las medidas se están haciendo más pequeñas. Entonces, para ello hemos de multiplicar. Bien, esa es la base y esa es la guía. Ahora, cada escalón por lo general representa la unidad de 10. Si por ejemplo yo multiplico o yo bajo una cantidad, en ese mismo sentido yo voy a tener que multiplicar o dividir según sea la correspondiente medida o escalón que vaya pues subiendo o bajando. Bien, entonces, si por ejemplo yo un escalón representa pues 10, bajar 2 o subir 2 escalones representa 100 y así sucesivamente pues en esa misma medida, en esa misma forma también. Bien, vamos a brindar un ejemplo para finalizar este tema. Dice, realizar la siguiente conversión, 500 gramos a kilogramos. ¿De acuerdo? Vamos a ver directamente cómo se realiza. Primero nos ubicamos dentro de la gráfica. Vamos a imaginarnos que estamos allí dentro de la gráfica para poder agregar nuestros valores. Dice 500 gramos a kilogramos. Primero ubicamos nuestra base inicial. En este caso son gramos. Los 500 gramos van a estar correspondidos aquí. Y dice que los queremos transformar a kilogramos. Entonces identificamos dónde queda la parte de kilogramos. Es un múltiplo, es una cantidad mayor. Entonces, tal y como pueden ver, estamos pasando de una cantidad menor a una mayor. Entonces hemos de implementar una división. Ahora recordando que en este caso, cada escalón representaba una unidad de 10. Por ejemplo, vamos a contabilizar cuántos escalones vamos a subir. 1, 2 y 3. Entonces, si yo subía 3 escalones, eso representaba una multiplicación o una división de por 1000. Porque recordemos que cada unidad compete el valor de 10, en este caso como son 3 escalones, es el valor de 1000. Entonces, como estamos pasando de una cantidad menor hacia una mayor, vamos a dividir. Y como son 3 escalones nos ofrece un resultado de, en este caso la equivalencia de 1000. Entonces, por ende, vamos a dividir para 1000. 500, que es el valor que queremos transformar, dividido para 1000, nos ofrece un resultado de 0,5 kilogramos. Y así es como realizamos la conversión como tal. Pasamos con nuestro siguiente tema, bien, el cual es análisis probabilístico. En general este tema ya fue manejado anteriormente, aunque en este tema pues lo volvemos a recalcar puesto que se presenta de forma importante, porque en este caso es uno de los temas considerados como para de los fuertes. Entonces pues vamos a poder consolidarlo un poquito mejor si lo trabajamos desde ya. Bien, tenemos entonces el cálculo de la media, que corresponde a la media aritmética, la mediana y la moda. Vamos a ver cada una de ellas. La media dice que la media es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir aquel resultado entre la cantidad de datos presentes. La formulación es la siguiente. En este caso, tenemos media aritmética es igual a la sumatoria de los valores que tengamos dividido para la cantidad de datos. Puede ser interpretada de esta forma o de esta forma, aunque como generalmente estamos viendo el curso de séptimo, vamos a trabajarlo de esta forma, porque estas interpretaciones son para, en este caso, cursos avanzados. Ahora,
Aunque la fórmula parezca complicada, calcular el valor de la media es meramente sencillo. Ya vamos a ver cómo. Con este siguiente ejemplo. Dice, calcular la media de los siguientes datos. Tenemos el valor de 11, 6, 7, 7 y 4. Bien, tal y como nos decía la fórmula establece que realicemos nosotros una sumatoria de los valores que tenemos aquí. En la parte, esos van a ir en la parte del numerador. Entonces, hemos de sumar 11 más 6 más 7 más 7 y luego le sumamos también este 4. Entonces, estos valores que tenemos aquí los dividimos. Bueno, disculpen, los sumamos. Ahora sí, al valor que vamos a dividirlos como tal es a la cantidad de datos presentes. Entonces contabilizamos cuántos datos son en total, independientemente de la cantidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como son 5 datos en total, vamos a dividirlos para 5. Realizamos primero entonces la sumatoria de la parte del numerador, que como resultado me ofrece aquí un valor de 35. Luego lo divido para 5 como tal, y ese valor nos ofrece también ahora un resultado de 7. Entonces 7 es el valor que hemos obtenido como la representación de la media aritmética. Bien, entonces allí también ustedes la encuentran para su respectivo análisis y la pueden verificar pues muchísimo mejor. Pasamos con la siguiente, que es la mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando todos los datos están representados de forma ordenada. En ese mismo sentido, deben estar presentes de forma creciente o decreciente. Pero por lo general el estándar es que los trabajemos de forma creciente, en este caso de menor a mayor. La mediana se representa con las letras M, aquí, diagonal bajo, E. Entonces vamos a plantear con el siguiente ejemplo. Dice, calcular la mediana de los siguientes datos, 11, 6, 7, 7 y 4, que como pueden ver son exactamente los mismos valores que hemos planteado en el ejercicio anterior. Ahora, la solución es la siguiente. Como nos habían establecido ya por el reglamento general, es que primero ordenemos de mayor a menor los datos presentes. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, están desordenados. Entonces los procedemos a ordenar. Iría primero 4, luego 6, 7, 7 y finalizamos con 11. Bien, aquí ya se encuentran ordenados. Los ordenamos de menor a mayor. Ahora, como nos dice que el valor de la mediana es el valor que está dentro del rango de en medio. Entonces, identifiquemos. 1, 2, 3. Como son 5 valores, en este caso trabajamos con el valor que está en medio. Y allí se ofrece de manera súper fácil. Decimos que 7. Entonces el valor de la mediana es 7. Vamos a revisar un caso más de mediana. Y es el siguiente. Y si la cantidad de datos es un número par, vamos a trabajar con este. En ese caso, la mediana es la medida entre los dos valores centrales como tal. Primero, entonces, hemos de calcular con el siguiente caso. Dice, calcular la mediana de los siguientes datos. Tenemos 3, 6, 7, 9, 4 y 4. Bien, establecemos la solución. Primero hemos de ordenar cada uno de los valores, en este caso de menor a mayor. Primero iría 3, 4, 4, 6, 7 y 9. Bien, eso corresponde al caso cuando nos encontremos con valores, en este caso, los datos que sean una expresión de número par. Decimos que no hay como tal uno en medio, entonces justo dos nos quedan en medio. Para ello vamos a realizar la siguiente formulación. La cantidad de datos es 6, es decir, un número par. Así que vamos a ubicar los dos valores centrales. Bien, ya los hemos ordenado y como pueden ver justo no nos dio uno en medio, simplemente un valor, sino que ahora hay dos valores que hay dentro de aquel. Entonces se realiza con la siguiente fórmula. Vamos a implementar. Entonces la mediana sería la siguiente. Tenemos la sumatoria de esos dos números, de los que se encuentran en medio, y luego lo hemos de dividir para 2. Sumamos entonces 4 y 6, nos ofrece un resultado de 10, y ese valor siempre lo dividimos para 2, porque es el estándar en general. Entonces decimos que 10 dividido para 2 es igual a 5. Ahora sí, ya hemos podido determinar cuál es el valor de la mediana, porque en medio de 4 y 6 está el valor de 5. Bien, y ahora finalizamos como última instancia correspondiente a la moda. La moda nos dice que es el valor que más veces se repite.
Ahora, también podemos decir que la moda es el valor con mayor frecuencia absoluta o el valor que en este caso ocurre con más frecuencia. Bien, para ello vamos a poderlo representar con las siguientes siglas, M-O. Bien, planteamos un ejemplo. Dice, calcular la moda de los siguientes datos. Tenemos 11, 6, 7, 7 y 4. Es el mismo, en este caso es el mismo ejercicio que hemos planteado ya. Bien, como podemos ver, el valor que más veces se repite aquí es el número de 7, ya que en este caso posee una frecuencia de 2. Decimos que como se repite 2 veces, los demás, bueno, en este caso simplemente se repiten 1. Entonces el valor de 7 es el que más veces se repite, siendo 2 veces. Entonces, hemos de concluir que la moda como tal es el valor del número 7. Bien, entonces esos han sido los primeros temas planteados para este temario. Sin más, les agradezco mucho el tiempo y nos despedimos.